número 6 y vamos a hablar sobre ciertos temas respectivos a la unidad número 3 y 4 de la materia de nuevas tecnologías, innovación y sistema de información. Los integrantes del grupo son Giancarlo Gutiérrez Ramos, Jean-Pierre Chunga Macay. Mira Palacio, Gerson Ricardo. A continuación, el video. Hola, mi nombre es Giancarlo Gutiérrez Ramos. Voy a hablar sobre la unidad 3 de la materia de nuevas tecnologías, la cual está clasificada por organización de la información, entre ellas la clasificación, las taxonomías y el etiquetado. La organización de la información es un tema de vital importancia en la sociedad actual, desde buscadores de internet a sistemas operativos. Se dispone de mucha información y es necesaria una organización para poder realizar una correcta recuperación de las búsquedas que el usuario solicita. Otro ítem de la organización de la información son las reducciones de costo y esfuerzo en proyectos, al tener disponible de una manera más eficaz de documentación en otros proyectos. La organización de la información constituye actualmente de un factor de éxito en las empresas. La introducción del ordenador en el mundo empresarial revolucionó por completo el sector. Se desarrollan más tarde bases de datos y aplicaciones dedicadas a optimizar la gestión de información, debido a la relevancia de este aspecto en el mundo empresarial. Entre los principales beneficios que pueden esperarse de una adecuada gestión de la información en las organizaciones se encuentran: disponer de la información necesaria en el momento oportuno, colocar a disposición de todos los miembros de la empresa recursos de información generados dentro de la propia empresa necesarios para el desarrollo de las tareas cotidianas, crear una estructura organizada que garantice y facilite la comunicación entre sus miembros, desarrollar una cultura empresarial de coordinación entre los individuos en la empresa, reducir los costes de administración de documentos, mejorar las respuestas a los clientes, suministros, distribuidores y a quienes financian la empresa, integrar y administrar la información interna y externa como un todo para facilitar la toma de decisiones más eficientes. La clasificación documental consta de organigramas, manuales de operación, procedimiento, actas, contratos, convenios, diario oficial, entre otras. De campo: entrevistas, encuestas, diarios, investigación de mercado. Esta se clasifica en micro y macro. Se refiere al micro, se refiere a la información que deberá estar disponible y de ser manejada por cada uno de los integrantes del área específica. Macro: se tomará en cuenta no solo la información generada en la empresa por cada área, la cual procesa y distribuye a los apartamentos. Las taxonomías. La organización de contenidos en una página web facilita el uso de productos al usuario final, mejorando la eficiencia de la recuperación de la información. El desarrollo de las llamadas nuevas tecnologías de la información y comunicación cambia la sociedad y el medio en el que se transforma. Entonces, también cambia el acceso a la información, que hoy es mucho más rápido, amplio y preciso. Existe una mayor demanda de información y una participación más directa de la información, de la búsqueda de información por parte de los usuarios. En los últimos años, diversos sistemas de organización del conocimiento se han utilizado con éxito para ordenar la información en World Wide Web o la WWW. Desde las tradicionales sistemas de clasificación y enciclopedias hasta las más novedosas taxonomías, filosofía y redes semánticas, un sitio contiene una información bien estructurada y clasificada. Puede ser fácilmente entendible por otros sitios web y por los buscadores, así como cumplir un mejor objetivo de diseminar la información lo más amplia posible, además de permitir a un usuario encontrar lo que busca. Describir y caracterizar los contenidos de un sitio web no tendría sentido si no facilitara la interacción entre los usuarios y el espacio de información, la vía y forma en la que el usuario debe navegar y explorar el sitio web en la búsqueda de información necesitada. En el sentido, las taxonomías tienen un lugar fundamental, porque permiten crear una jerarquía y organización de los contenidos que se presentan en un sitio. Muchos son los autores que han abordado el tema de las taxonomías. Por ejemplo, Abed Gregory afirma que una taxonomía es un proceso científico o un sistema particular de caracterizar entidades, es decir, las organizarlas en grupos. Un sistema taxonómico puede ser claro y consistente, flexible, exhaustivo y práctico. El mismo autor plantea, además de la base del desarrollo en una buena taxonomía, son las características de los objetos
que se categorizan entre las características taxonómicas se denomina comúnmente atributos y deben satisfacer o cumplir los siguientes requisitos. La objetividad. Cuando se caracteriza, se identifica sobre la base del conocimiento objetivo y exclusivamente. El objeto, el atributo, debe ser observado claramente. La determinación. Cuando existe un proceso claro que pueda seguirse e identificar o extraer la característica. Reproducibilidad. Cuando varias personas describen o extraen de forma independiente las características de un mismo objeto y coincidan en el valor observado. Mutuamente excluyente. Cuando la inclusión de un grupo en una categoría lo excluye de la categorización en cualquier otra. Exhaustivo. Cuando los grupos incluyen todas las posibilidades. Aceptable. Lógica e intuitivamente, de forma en la que la comunidad acepte las categorías. Útil. Cuando puede utilizarse para obtener conocimientos en el campo de la investigación. De ello, se deduce que las taxonomías aplicadas en el sitio web es una organización jerarquizada que se emplea para estructurar contenidos. Ella divide esto en clases y los agrupa según su característica. Por lo tanto, favorecen la navegabilidad y facilitan además acceder al capital intelectual de la determinada organización. Por supuesto que esta definición no es única. De hecho, existen muchísimas ofrecidas por diferentes autores, sobre todo basadas en el proceso que han de seguir para la construcción de cualquier taxonomía. En realidad, el objetivo último a la hora de desarrollar una taxonomía es mejorar la organización de los contenidos mediante representación de la información, lo que puede extraer una tarea rápida y fácil, definir la estructura de la navegación y las organizaciones de los contenidos del sitio web. Es también uno de los factores críticos del éxito. La estructura del sitio también como la asignación de la arquitectura o la taxonomía de la información. Es el fundamento del sitio web. Crear una taxonomía eficaz es tanto un arte como una ciencia. Si utilizan términos incorrectos, los usuarios no podrán navegar por intuición. Crear un sitio demasiado profundo generará como consecuencia que al usuario le cueste más trabajo encontrar su contenido que busca. Por último, el etiquetado. Las etiquetas constituyen una forma de representación, tal como se utilizan las palabras para representar pensamientos. Las etiquetas pueden representar el conjunto de información en el sitio web. Ellas permiten la comunicación con los usuarios de la web, para mostrarles cómo está organizado el sitio y las posibilidades de navegar que representan. Las etiquetas describen o designan los elementos que integran el sistema de navegación. Por eso, se debe considerarse como un sistema que interactúa con las demás entidades sistemáticas. En la web existen dos formas de crear etiquetas textualmente, o mediante iconos, aunque la combinación de ambas también es frecuente. Comúnmente se emplean dos objetivos, uno como vínculos de hacer grupos o conjuntos de información entre otras páginas. Frecuentemente, dentro del contexto de los sistemas de navegación como índices o etiquetas de vínculos y otros como encabezados que dividen e identifican los grupos de información. Una etiqueta simple puede cumplir las dos funciones a la misma vez. Los equipos virtuales. Los equipos virtuales usualmente se definen como equipos de trabajo temporales, la diversión cultural, dispersos geográficamente, que se comunican electrónicamente. Los equipos virtuales se pueden comunicar sincrónicamente y asincrónicamente, por medio de tecnologías como el email, grupos de discusión, conferencias de audio, video, data, votación electrónica y trabajo colaborativo. Algunos de los beneficios de los equipos virtuales es que facilitan el compartir información y conocimiento sin costo que tener que viajar. Un equipo virtual de trabajo es generalmente un grupo profesional multifuncionales. Geográficamente están dispersos, pero trabajan en conjunción por un objetivo común. Generalmente cuentan con algún tipo de limitación de espacio, tiempo u organización y se relacionan a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Entre las características tenemos que los individuos tienen una visión o meta compartida y una formalidad para la colaboración. Procesan y distribuyen la información en tiempo real a través de toda la red, lo que permite tomar decisiones y coordinar acciones de manera rápida. Se requiere mayor planificación que en la versión presencial.
hay que aplicar técnicas para mantener la motivación. La distancia que separa a los integrantes es generalmente importante. Se encuentran con frecuencia en distintos países y a veces en distintas organizaciones. La comunicación entre ellos no es frecuente, no es frente a frente, sino que por medio de equipos de telecomunicación. Las tecnologías utilizadas pueden provenir de texto, solo audio, texto o audio y video. Los beneficios y las ventajas. Los principales beneficios de esta nueva tendencia son los individuos y organizaciones que se enfocan en el ser sobresaliente en sus áreas del conocimiento. Las organizaciones o individuos que no se pueden distinguir, poseen habilidades sobresalientes, serán las mayores perjudicadas. El Internet y las comunicaciones electrónicas permiten tener acceso a las comunicaciones a bajo costo. Un portal de Internet puede recibir visitas de personas de todo el mundo y tomar pedidos directamente del consumidor. Se pueden hacer contratos globales y multinacionales. En pocas semanas, la tecnología emergente del comercio electrónico están democratizando la oportunidad de negocios. Los individuos y pequeñas organizaciones pueden operar internacionalmente por medio de una computadora personal desde su propia casa. Entre los problemas y obstáculos que tenemos, entre la mayoría de los profesionales, reina la idea de la deslocalización de los miembros de un equipo de trabajo. Esto tiene más inconvenientes que ventajas. Sin embargo, casi todos los problemas se centran en la relación humana entre los trabajadores que conforman el equipo. El principal impedimento que se centra en la mayor dificultad para conseguir motivación del trabajo y hacerle sentir que pertenece al grupo. Los miembros del equipo virtual carecen de todos los datos que la comunicación no verbal transmite de un equipo cara a cara. Es más difícil generar un sentimiento de confianza entre los profesionales. Un caso común que encuentran los trabajadores no recibe una respuesta de otros compañeros, no al plantearle una duda. Surgen preguntas como: no contesta porque no ha habido mi email, no lo ha recibido, no saben qué contestar. Problemas de comunicación. En los equipos convencionales, donde sus integrantes frente a frente, el mensaje que se comunica se ve fluido por la expresión y los gestos de la persona que lo emite. En los equipos virtuales, si la tecnología utilizada excluye sonido o imagen o ambas, la comunicación es más imprecisa y requiere ser reforzada. La utilidad de los equipos virtuales. Actualmente la utilidad de los equipos virtuales se han popularizado ampliamente, abarcando diferentes áreas, tanto internas como organizaciones, como externas, incluyendo las diferentes empresas que trabajan por un objetivo común, abarcando las empresas de todas las áreas profesionales e involucrando todos los departamentos requeridos según sea la meta a alcanzar. Inclusive se han formado equipos virtuales en áreas como imaginadas. Por ejemplo, tenemos el área de la salud, donde se llega a establecer que algún tipo de equipo virtual ejecuta cirugías donde un coordinador o un jefe cirujano de las indicaciones a través de la red. ¿Cómo se forman los equipos virtuales lanzados de un equipo virtual? Tenemos los cosituados, equipos de personas que trabajan en el lugar y en la misma organización. Los cosituados transorganizacionales son personas de distintas organizaciones que trabajan en un mismo lugar. Tenemos los distribuidos, son equipos de la misma organización que trabajan en distintos lugares, bien sea de forma independiente o bien sea separada. Y por último, los distribuidos transorganizacionales, son personas que de distintas organizaciones que trabajan en distintos sitios. El futuro de los equipos virtuales. La gente cambiará durante la próxima década por esa tendencia para crear más equipos virtuales donde las personas de compañías diferentes trabajan en conjunto. Pero es probable que avancemos aún más hasta llegar a tener agentes independientes vinculados entre sí para proyectos específicos. Esta gente podrá trabajar en diferentes compañías o ser agentes de conocimiento independiente y autónomo. Gracias. La economía de bienes y servicios digitales. Tenemos la distribución de comercio electrónico y la larga cola. La distribución de comercio electrónico. Cuando hablamos del comercio electrónico, solemos centrarnos en las características que deben tener una tienda online, su estructura y sus posibilidades de forma de comercializar. Nuestros productos o servicios tienen una página
Pero no debemos olvidar que se supone que también un cambio importante en nuestra forma de trabajar que implica, entre otras cosas, prestar atención a la distribución de nuestros productos. Hay que tener en cuenta que, en esencia, montar una tienda online es como cualquier otro tipo de venta a distancia. Tendremos que considerar los costes de enviar el producto al cliente y toda la infraestructura y organización que ello conlleva, además de valorar las inevitables devoluciones y el cambio de producto que se van a producir. Estudiar a fondo el sistema de distribución nos permitirá ser más eficientes, competitivos y ajustar los costes adecuadamente. La distribución y gestión eficiente. Las principales quejas que los usuarios en España se dirigen hacia la lentitud a la hora de recibir sus pedidos es poca y a veces nula la atención que caso de tener en duda, reclamaciones o la necesidad de devolver un producto. Si conseguimos reforzar estas áreas tendremos mucho más ganado frente a la competencia, es decir, trabajarse bien a las empresas que se va a encargar de enviar nuestros productos, tanto para obtener buenos precios como para asegurar alternativas y servicios de calidad al cliente. Adiós a los intermediarios. Negocios como el de la venta de los productos hortofrutícolas son ejemplos de actividades que pueden beneficiar tremendamente a este sistema de comercio, pues es mucho más fácil asumir los costes de la distribución directa de sus productos y ahorrarse la intermediación que hasta el momento necesitaban, pudiendo ofrecer precios muy competitivos en comparación con los que pueden encontrar en el mercado internacional tradicional. La larga cola. La larga cola, originalmente en inglés como the long tail, fue la expresión popularizada por Chris Anderson en el artículo de la revista Wire de octubre del 2004 para describir determinados tipos de modelos y negocios y modelos económicos. En la economía tradicional, la atención se centra en los productos que más venden o que potencia en la venta tienen, y por ello, debido a la gran parte de necesidad de un espacio físico para la venta, la limitación de este espacio físico, los costes de la dificultad de distribución a los productos y la imposibilidad por parte del consumidor de conocer todas las alternativas existentes. En esa economía tradicional, pues, la atención se centra en el número relativo y reducido de productos con altos volúmenes de ventas. La larga cola se hace referencia al resto de los productos, a los productos que se venden comparativamente poco. Sin embargo, el gran hallazgo de las ventas agregadas de estos productos de nicho suman una cantidad más que notables que lo hacen un objetivo tan deseable como productos bestseller. Los 6 elementos que caracterizan la era de la larga cola son los siguientes. En casi todos los mercados existen más bienes de nichos que productos de éxito. Los costes de acceso a los nichos son cada día menores. Para orientar al consumidor hacia esos nichos y esa forma creciente, son necesariamente herramientas, filtros capaces de orientar demandas hacia la oferta del nicho. Tendencias de aplanamiento de la curva de demanda, borrando parcialmente la diferenciación entre el producto del éxito y el nicho. Aunque individualmente los productos de nicho ofrecen una venta relativamente reducida, existen tantos productos de nicho que de manera agrupada suponen y rivaliza con el de los productos de éxito. La economía de la larga cola libera la naturaleza de la demanda, ya que ésta no se encuentra mediatizada por falta de información, limitaciones de distribución o escasez de espacio en el punto de venta. Existen 3 fuerzas que son las responsables de hacer surgir la larga cola. Entre las fuerzas tenemos la democratización de producción, la cual son fabricantes de herramientas que producen la larga cola, como por ejemplo las cámaras digitales, los programas para editar música y video, herramientas como blogs. Otra fuerza que tenemos es la democratización de la distribución, la cual son los agregadores a la larga cola. Y por ejemplo tenemos Amazon, eBay, iTunes, Netflix. La fuerza, conectar la oferta con la demanda, son los filtros de la larga cola, como por ejemplo Google, blogs, recomendaciones de Ratbot y listas de bestseller. Gracias. Buenas, yo voy a comenzar con el tema de la unidad 3, la wiconomía y la economía libre. El término wiconomía hace referencia a una forma de producción económica que utiliza el conocimiento de las multitudes inteligentes formadas por individuos conectados en red, gracias a las nuevas tecnologías de comunicación. Es un nuevo concepto que ningún inversor puede desconocer.
Internet ha fomentado la aparición de grandes comunidades de personas que colaboran espontáneamente para elaborar productos tan diversos como software, enciclopedias e incluso aviones. Las empresas más innovadoras están obteniendo partido de la capacidad productiva de estas comunidades, lo que ha dado lugar a un nuevo modelo económico. Un nuevo modelo empresarial. En Wikinomics, La nueva economía de las multitudes inteligentes, un libro leído con devoción en escuelas de negocios de todo el mundo, los canadienses John Tapscott y Anthony D. Williams intentan demostrar que la generalización de Internet y la aparición de las redes sociales están provocando cambios fundamentales en los procesos productivos. Según los autores, las nuevas tecnologías de comunicación han hecho posible la creación de grandes redes autoorganizadas de trabajo en las que suma del esfuerzo de numerosos individuos. Permite desarrollar proyectos ambiciosos y complejos. Las nuevas formas de organización entre personas surgidas a partir de la Web 2.0 pueden comprender desde movilizaciones colectivas en pos de una determinada causa política hasta complejos proyectos de investigación científica, entre otras cosas. Los principios de la wiconomía. La wikinomía se rige por 4 principios básicos. Apertura. Las empresas y proyectos más innovadores tienden a interconectarse en red y a favorecer el intercambio con colaboradores y empresas externas. Interacción entre iguales, P2P. Las empresas inteligentes tienden a favorecer los modelos de organización horizontales en los que de entrada distintos trabajadores se relacionen en condiciones de igualdad. Predisposición a compartir. Tradicionalmente las empresas mostraban recelo a compartir sus ideas, pero se han dado cuenta que estas medidas dificultan su crecimiento. Por este motivo prefieren compartir su know-how a sabiendas de que ello les abrirá nuevas puertas. Actuación global. Las empresas de la wikinomía ya no operan de manera local, sino que utilizan las tecnologías digitales de comunicación para crear redes de trabajo de escala verdaderamente planetaria. La economía libre. La libre economía, en alemán Freie Wirtschaft, es una idea económica desarrollada por Silvio Gesell en 1916, cuyo objetivo es armonizar la iniciativa por el acceso libre y popular de los recursos. Gesell la llamó orden económico natural. El mercado libre, libre mercado o mercado liberal, este último término ya está en desuso. Es el sistema en el que el precio de los bienes es acordado por el consentimiento entre los vendedores y los compradores, mediante las leyes de la oferta y la demanda. Requiere para su implementación de la existencia de la libre competencia, lo que a su vez requiere que entre los participantes de una transición comercial no haya coerción ni fraude, entre otros, o más en general, que todas las transacciones sean voluntarias. El efecto del mercado libre en la riqueza de la sociedad e individuos está sujeto a la controversia. Kenneth Arrow y Gerard Debreu demostraron que bajo ciertas condiciones idealizadas, un sistema de libre comercio lleva a la eficiencia de Pareto. Lo anterior indica una percepción anterior a Vilfredo Pareto, expresada en el primer teorema fundamental del bienestar, que proporciona una base teórica para la creencia en la eficiencia de las economías de mercado libre, ya que establece que todo equilibrio económico obtenido a través de la competencia perfecta es eficiente en el sentido de Pareto, es decir, lleva a una asignación eficiente de los recursos económicos de acuerdo a ese criterio, aunque no puede ser eficiente respecto a otras medidas de bienestar económico. Problemática general del mercado libre. Como se avanzó, el término economía de libre mercado se utiliza como una propuesta política general, a su vez con 2 sentidos. El primero como un desideratum o prescripción de un estado ideal a perseguir, y un segundo sentido más descriptivo, que se relaciona con el grado con el cual un sistema económico dado, ya sea a nivel de un país determinado o la economía en general, se aproxima a un modelo ideal. Ahora les voy a hablar del espacio de búsqueda. Cuando se resuelve un problema, se busca la mejor solución entre un conjunto de posibles soluciones. Al conjunto de todas las posibles soluciones de un problema concreto se llama espacio de búsqueda. ¿Qué es un motor de búsqueda? Es un sistema informático que busca archivos almacenados en un servidor web, gracias a su Spider. Hurga en la red y construye índices. La clave de un buscador es su base de datos. Métodos de búsqueda. Algoritmo de escalada. Es un algoritmo iterativo que comienza con una solución arbitraria a un problema. Backtracking o vuelta atrás.
Se asemeja a un recorrido en profundidad dentro de un grafo dirigido. Algoritmos genéticos. Consiste en una función matemática o una rutina de software que toma como entradas a los ejemplares y retorna como salida cuáles de ellos deben generar descendencia para la nueva generación. Búsquedas ciegas. Método de búsqueda en anchura, procedimientos de búsqueda nivel a nivel. Y métodos de búsqueda en profundidad, que es una búsqueda por solo una rama del árbol. ¿Cómo funcionan las búsquedas? Un interfaz para el usuario para hacer peticiones de búsqueda. Un robot spider que busca la información en internet. Y una base de datos se han indexado todos los contenidos. Un algoritmo que conecta las peticiones de los usuarios con la base de datos. ¿Cómo funciona el web crawling? El web crawler va saltando de un link a otro y navegando por distintas páginas de las que va recopilando datos y con las que alimenta su base de datos. ¿Cómo se indexa la información? Una vez que el robot spider, también conocido como web crawling, encuentra la información, se crea un índice, index en inglés, con la información esencial de la página web que se almacena en su base de datos. Ahora les vamos a hablar sobre lo que es el espacio de búsqueda y cómo se valorizan las búsquedas. Espacio de búsqueda. Búsqueda en el espacio de estados es un proceso usado en el campo de la informática, incluyendo la ingeniería artificial. Los problemas se modelan a menudo como un espacio de estados, un conjunto de estados que contiene el problema. La búsqueda en el espacio de estados difiere de los métodos de búsqueda tradicionales porque el espacio de estados está implícito. El grafo del espacio de estados típico es demasiado grande para generarlo y guardarlo en memoria. Problemas NP completos. Cuando se plantea un problema concreto, habrá una serie de algoritmos aplicables. Se suele decir que el orden de complejidad de un problema es el del mejor algoritmo que se conozca para resolverlo. Estos estudios han llevado a la constatación de que existen problemas muy difíciles, problemas que desafían la utilización de los ordenadores para resolverlos. Clase P. Los algoritmos de complejidad polinómica se dice que son tratables en el sentido de que suelen ser abordables en la práctica. Los problemas para los que se conocen algoritmos con esta complejidad se dice que forman de la clase P. Clase NP. Algunos de estos problemas intratables pueden caracterizarse por el curioso hecho de que puede aplicarse un algoritmo polinómico para comprobar si una posible solución es válida o no. Clase NP completos. Se conoce una amplia variedad de problemas de tipo NP, de los cuales destacan algunos de ellos de extrema complejidad. Gráficamente se puede decir que algunos problemas se hallan en la frontera externa de la clase NP. Clase NP duros. Esta clase puede ser descrita como conteniendo los problemas de decisión que son al menos tan difíciles para un problema de NP. ¿Cómo se valorizan las búsquedas? La valoración de las páginas es un compendio de más de 100 conceptos a los que se otorga una importancia diferente dependiente del término que se valora. Esta fórmula se denomina algoritmo. De todas maneras, no se conoce con seguridad ni la totalidad de los puntos que se valoren, ni tampoco la importancia real que se les otorga, cosa que además se acaba de complicar al tener en cuenta que tanto los conceptos a valorar como la importancia que se les da experimentan variaciones constantemente, ya sea para mejorar la calidad de los resultados como para evitar que se descubra el algoritmo exacto. 1. Criterios internos a la página web. Número de pantallas. Títulos de pantallas. Redacción de los textos. Estructuras que permitan una fácil navegación. Tecnologías aplicadas. Direcciones de las pantallas de acuerdo con el contenido. 2. Criterios externos a la página web. Estos son los conceptos que los buscadores interpretan como derivados de la democracia de Internet, según la que cuanto más enlaces tiene una página, más relevancia merece, y por lo tanto aparecerá más arriba en las búsquedas relacionadas. Estos enlaces pueden realizarse de varias maneras. Aun cuando algunos no tienen valor para los buscadores, la explicación en este caso se limitará a aquellas que sí tienen. Importancia estratégica de las búsquedas. Espacio de búsqueda. El conjunto de todas las posibles soluciones a un problema concreto se llama espacio de búsqueda. Cada punto en el espacio de búsqueda representa una posible solución. Cada posible solución se le puede asociar a un fines o un valor que indicará cómo de buena es la solución para el problema. Un algoritmo genético AG devolverá la mejor solución de entre todas las posibles que tenga en un momento dado. Importancia estratégica de las búsquedas. Ante el gran número de fuentes de información que aparecen a diario en Internet, se hace necesario usar estrategias que permitan seleccionar los recursos más apropiados para nuestras investigaciones.
Usar un criterio de evaluación para decidir si una fuente determinada puede unirse a nuestra guía de recursos o para juzgar la capacidad de resolver las necesidades de información nueva. Existen dos tipos de información en Internet. Teniendo en cuenta el acceso a ella, por un lado se puede acceder a la información de distintas bases de datos de distintos servidores de información electrónica, es decir, acceso a información elaborada con instrumentos de búsqueda sofisticada, previa autorización mayoritariamente de pago y con un acceso por suscripción. Son varias las estrategias de búsqueda que se pueden implementar al momento en que se requiere recabar información. Los operadores booleanos son los términos utilizados para describir las operaciones lógicas que el usuario emplea a la base de datos para iniciar, ampliar o reducir la búsqueda de información. Sirve para cambiar los términos, palabras claves, temas y demás puntos de acceso. Las operaciones booleanas son a y no. Operadores de truncamiento. Los operadores de truncamiento son aquellos que nos permiten buscar términos sustituyendo una parte de estos con un signo. Los operadores de truncamiento son útiles cuando tenemos múltiples términos que provienen de la misma raíz. Tenemos dudas sobre cómo se escribe una palabra o existen variantes para escribirla. Queremos buscar todas las variantes de una palabra y sus formas en singular o plural. Asterisco. Después de 3 o más caracteres especificados, buscarás correspondencias en un máximo de hasta 5 letras siguientes. Solamente se encuentra correspondiente de letras, no números. Interrogante. Después de 3 o más caracteres especificados, buscará la correspondencia exacta con una letra más. Doble asterisco. Mayor flexibilidad, puesto que buscará correspondencia para un número limitado de caracteres siguientes después de 3 o más caracteres específicos. Operadores de proximidad. Los operadores de proximidad o de posición sirven para especificar la ubicación relativa de palabras específicas dentro del registro o en un texto completo de un documento, ya sea que se encuentre en la misma frase, párrafo o link. SAME es esta expresión, como ya hemos dicho, incluye un operador y equivale a la siguiente requerimiento. Las palabras clave deben estar presentes en el mismo párrafo o en el mismo campo. WN o near n por within n es el símbolo que representa n, número máximo de palabras entre las palabras clave considerada. Pre-n, con pre-n aumenta más la precisión, ya que es el símbolo que representa n, número máximo de palabras de separación entre las palabras clave consideradas y el mismo orden de precedencia. Búsqueda por campo. La búsqueda por campo viene dada por los puntos de acceso a una base de datos. La mayoría de la base de datos permiten la búsqueda por campos. Esta opción suele aparecer en cajas de menús en donde seleccionamos un campo específico y escribimos el dato que conocemos. Búsqueda en índice. La búsqueda en índice permite revisar alfabéticamente las entradas de autor, título y temas. Esto es útil, por ejemplo, cuando no conocemos el término exacto. El índice general muestra todas las palabras existentes en el catálogo o en una base de datos. Al escribir una letra o un término, el sistema mostrará un listado de lo que existe. Si el término autor buscado no existe, nos mostrará el más cercano dentro de la lista. Limitar y ampliar búsquedas. Las estrategias representadas se constituyen como una herramienta importante para optimizar la búsqueda de información, por lo que también debe de estar apoyada por metodologías previas empleadas por el usuario, ya que ésta debe de tratar de formar preguntas específicas que le permitan definir sus necesidades. Para reducir el número de registros, utilizar el operador NOT con otros términos, añadir el año de publicación, utilizar el operador AND con otros términos, identificar el idioma de preferencia de los artículos, buscar por temas principales, buscar por el término más específico, utilizar los operadores de proximidad. Para ampliar el número de registros, utilizar el operador OR con otros términos, truncar la palabra, utilizar un término más amplio, usar sinónimos, buscar en todos los campos.
Características. Es una característica de búsqueda. Podemos utilizar todos los operadores booleanos cuando veces sea necesario. Permiten indicar lo cerca que deben de estar unos de otros. Cuando se realiza una estrategia de búsqueda, se cambian varios conceptos en una misma frase. Permite obtener información útil para nuestra investigación. Usar fuentes de información eficientes. Ventajas y desventajas. Ventajas. Cobertura mundial. Actualización permanente de la información. Permite refinar las búsquedas para que los resultados sean justos lo que necesita. Se puede cambiar en una sola búsqueda para lograr exactitud en los resultados. Las dudas en cuanto a géneros, ortografía, plurales se pueden resolver con los comodines. Desventajas. Demasiada información que dificulta su análisis y selección. Información no siempre confiable. Comenzar a utilizar estos operadores en las búsquedas diarias puede ser complicado. Recomendaciones de búsqueda. Escribir los términos de búsqueda en la casilla cualquier campo, preferiblemente. No utilizar artículos ni preposiciones. Utilizar el asterisco para sustituir uno o más caracteres de una palabra. Por ejemplo, metodología. Recuperará los términos metodología, metodológico. Utilizar los operadores booleanos y o no para definir la búsqueda. Si no se introduce ningún operador, el sistema toma por defecto el operador, y utilizando el operador y se recuperan los registros que contengan ambos términos de búsqueda. Con el operador o se recuperan los registros que contengan algo. Gestión del conocimiento. Introducción. La importancia de los datos en el ser humano para su completo entorno ha tenido gran implicación en la actualidad, ya que los datos que antes ocupaban grandes cantidades de espacio físico son almacenados, procesados y utilizados en fracciones de segundo bajo grandes actividades por computadoras para facilitarnos la vida en sus futuros empleos. Esto implica un gran problema a la hora de consultar datos tanto de manera física como electrónica. Sin embargo, se ha logrado desarrollar herramientas que gestionen la información de manera rápida y precisa, siendo factor clave a la hora de aumentar la inteligencia de una empresa u organización mediante la conocida gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es un proceso lógico y organizado y sistemático para producir, satisfacer y aplicar en situaciones concretas una combinación aromática de saberes, experiencias, valores, información contextual y apreciaciones expertas proporcionan un marco para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Características. El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y se reside en las personas, lo que asimila como resultado de su propia experiencia, es decir, de su propio ser, ya sea físico o intelectual, y lo incorporan a su cuerpo personal, estando convencidos de su significado e implicaciones, articulándolo como un tono organizado que da estructura y significado a sus distintas piezas. Su utilización, que puede repetirse sin el conocimiento se consuma, como ocurre con otros bienes físicos, permite entender los fenómenos que las personas perciben, cada uno a su manera, de acuerdo precisamente con lo que su conocimiento implica a un momento determinado. Sirve de guía para la acción de las personas en el sentido de decidir qué hacer en cada momento por esa acción, que tiene en general por objeto mejorar las consecuencias para cada individuo de los fenómenos percibidos, incluso cambiándolos si es posible. Estas características convierten el conocimiento cuando en él se basa la oferta de una empresa en el mercado, en un cimiento sólido para el desarrollo de sus ventajas competitivas. En efecto, en la medida en que el resultado de la acumulación de experiencias de personas y su imitación es complicada a menos que existan representaciones precisas que permitan su transmisiones a otras personas efectivas y eficientemente.
Ventajas y desventajas. Ventajas para la organización. La formación online reduce los costos derivados de los desplazamientos para asistir a cursos de formación online. Formación empresarial a medida. Just in time. Mayor uniformidad en la formación del personal en la empresa. Desventajas para la organización. Disminuye el trabajo en equipo, poca adaptabilidad del personal a los cambios. Ventajas para el empleado. Flexibilidad en tiempo, lugar y horario. Personal como verdadero agente de formación. Desventajas para el empleado. Debe existir una buena utilización de herramientas para mejorar la calidad de vida de las sesiones de formación y capacitación. Para que la formación se dé, se requiere la voluntad del personal y eso no se asegura en caso fuese online. Gestión del conocimiento enfocado al espacio de búsqueda. La directa proporcionalidad entre los grados de conocimiento y poder de los individuos y las organizaciones es la más clara señal que hoy estamos viviendo en la era de la información. Sin embargo, ante la accesibilidad de contenido casi infinito que ha posibilitado el desarrollo de las tecnologías de información, ya no solo basta con poseer el conocimiento, sino que es urgente desarrollar una arquitectura de que permita gestionar y sacar provecho a todo lo que sabemos. Muchas empresas, aún estando conscientes de la importancia de una gestión eficiente del conocimiento, han establecido pocos medios para centralizar, compartir y relacionar y ordenar la información que se maneja en las distintas áreas y que probablemente bien utilizada sería una fuente riquísima en oportunidades e ideas y podría ahorrar muchas horas de trabajo. Dentro del enfoque de búsqueda también incluyen algunas herramientas que fomentan el trabajo cooperativo, facilitan la comunicación y permiten mantener un contacto en tiempo real con los miembros de la misma organización. Tendencias futuras. Tendencias futuras. Una tendencia consta en un desarrollo de los ordenadores en el miniaturización que tiende a comprimir más elementos de circuitos en un espacio de chip cada vez más pequeño. Las redes informáticas se han vuelto cada vez más importantes en el desarrollo de la tecnología de computadoras. Las redes permiten que las computadoras conectadas intercambien rápidamente información y en algunos casos compartan una carga de trabajo, con lo que muchas computadoras pueden cooperar en la realización de una tarea. Tendencias actuales. Mundos virtuales. Se refiere a sitios o comunidades virtuales como Second Life y Xbox. Mobile web. Algo que encuentra hoy en día en pleno despliegue si no miran las ventanas y sobre todo lo que se puede hacer en el iPhone o en nuevos teléfonos Samsung. Economía de atención. Hoy en día las empresas con mayor fuente de productividad comercial, por lo tanto las estrategias empleadas marcarán la diferencia. Online video, Internet TV. El Internet de las cosas es una forma de que muchos proyectos se basan futuramente en Internet como pieza fundamental y el entretenimiento en streaming. Rich Internet Application, siendo la tendencia de las aplicaciones web híbridas, donde muchas de ellas, AVEX, llamadas RIOTs, serán algo muy popular en el futuro. Web internacional. Cada día la web se vuelve más internacional. Con países como China, el Internet mejora cada vez más con el tiempo, aumentando la velocidad y las localidades. Características. Inmaterialidad, en el sentido de que la materia prima en torno a lo cual desarrolla su actividad es la información, información en múltiples códigos y formas. Interconexión, pues aunque las nuevas tecnologías tienden a presentarse de forma independiente, ofrecen grandes posibilidades para poder combinarse y ampliar de forma sus posibilidades individuales. Estas conexiones permiten llegar a la construcción de nuevas realidades expresivas y comunicativas. Ventajas.
Nos ayuda a resolver fácilmente nuestros problemas cotidianos sin desgastarnos demasiado, así de fácil. Cualquier duda la resolvemos, la puedes encontrar por ejemplo en internet, todo puede encontrarse desde temas de estudio hasta solo el entretenimiento. Hay mucha tecnología para poder caminar como prótesis. Ahora que tengas una discapacidad no te detiene porque con la tecnología se consigue. Existencia de cámaras, videojuegos y cosas para su distracción, como los celulares, son un entretenimiento para los jóvenes y además es tan fácil ahora comunicarse. Desventaja. Nos acostumbramos a todo lo que resuelve la tecnología, así nosotros somos menos inteligentes, por lo que la tecnología va cada vez más avanzando y todavía ni siquiera la conocemos cuando ya salió otra y otra. La computadora hace todo por nosotros y no aprendemos nada más que copiar y pegar, porque ni nos molestamos por investigar, por lo que todo sale en la computadora tan fácil para copiar que nos pesa hacerlo nosotros mismos, o tener que leer para saber de qué trata y pasarlo al cuaderno. Se puede convertir en vicio porque cada vez más personas se hacen adictas como al Facebook, que les quita tiempo para hacer cosas de verdad. Por ejemplo, la televisión nos salen muchas veces cosas que nos sirven de mucha, la mayoría de las cosas son tonterías. Pocos programas son de cosas para nuestro futuro y solo ocupan nuestro tiempo en cosas que no son de provecho. Mundo digital. Lo digital está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Transformación digital no es más que un término que se ha puesto de moda produciendo un cambio y una evolución de todo hacia digital que gobernará el mundo en las próximas décadas, facilitando por tecnologías como cloud computing, cloud o la inteligencia artificial. La realidad virtual y aumentada nos permite caminar ideas y conceptos de forma diferente, experimentar lo imposible. La tecnología blockchain está llamada a acelerar el mundo, amenizar costes de transacción y riesgo, y hacer la información más accesible y segura al distribuirla o conocidos en blockchain. Origen de la cultura digital. El paradigma de la cultura digital se crea por la necesidad de explicar una serie de fenómenos y afectaciones que la tecnología digital ha desarrollado en las diferentes culturas contemporáneas, cambiando de algún modo las tendencias en el comportamiento social de los individuos y colectivos, aunque también se le puede denominar cultura digital a los saberes y conocimientos que se requieren y derivan de las diferentes herramientas digitales. Su definición se ha aportado cada vez más de las herramientas y se ha enfocado más en los ámbitos que su uso genera en determinada población humana. Conectividad. La conectividad de la red está hoy disponible donde quiera y con cualquier dispositivo que sea utilizado. Cada vez están apareciendo equipos con la tecnología de comunicación. Estos equipos que sirven a las personas a realizar tareas, ya sea en estado fijo o móvil, para comunicarse con otras. Una tendencia hacia una mayor demanda de accesos inalámbricos mediante diferentes tipos de términos móviles que sean capaces de proporcionar capacidad de comunicación a los usuarios.